Hoy nos toca el capítulo número 8 del primer libro de Crónicas. El capítulo número 8 del primer libro de Crónicas. Tiene por título Descendientes de Benjamín. Vemos que el Padre, leemos tu preciosa palabra en el nombre del Señor Jesucristo. Te lo pedimos. Amén. Benjamín engendró a Bela, su primogénito, Asbel el segundo, a Ara el tercero, Noa el cuarto y Rafa el quinto. Vamos a detenernos aquí un momento. Recuerden que estamos todavía con los descendientes. Por ejemplo, el primero que dijimos, que era el nombre de Bela, para que primero vayamos. Ustedes saben cómo hemos anteriormente hablado, explicado, ¿verdad? Que en los tiempos bíblicos se le colocaban los nombres a las personas de acuerdo a la situación o la circunstancia que la persona vivió. Si fue en un estado de alegría, de gozo, no pasó nada malo, entonces le colocaban un nombre de acuerdo a ese estado de gozo, de alegría, un nombre así. Pero si era un momento de aflicción, un momento de dolor, que de repente a la madre le costó darlo a la luz y se puso mal, entonces allí le pone allí un nombre allí que se relaciona al dolor, al sufrimiento, cosas así, para que siempre tengamos eso pendiente. Hoy en día nosotros como cristianos, hijos de Dios, sabemos que no podemos hacer eso. En los tiempos bíblicos lo hacían, pero sabemos hoy en día que no podemos hacer eso porque existe lo que es la maldición, maldiciones, que todo hijo o hija o hijo de Dios acarrea por sus antepasados y maldiciones que también presente la persona, padre o madre, puede pues hacer que sus hijos también acarreen maldición. Por ejemplo, ahorita vamos a ver el ejemplo con lo que vamos aquí a nombrar. Por ejemplo, en el hebreo, el nombre de Bela proviene de la raíz que significa devorar, tragar o destruir. Fíjense ese nombre. Entonces, por lo que vemos, en los tiempos bíblicos no tenían esa conciencia. Y de acuerdo a la situación, de acuerdo a sus padres, al padre más que todo, que era el que siempre escogía el nombre al hijo, eso era la tradición, escogía el nombre y se lo colocaba de acuerdo a las circunstancias. Entonces vemos que Bela proviene de la raíz que significa devorar, tragar o destruir. Pero vemos el otro nombre, Asbel, el segundo. ¿Qué significa? Significa Dios ha hecho o hombre de Dios. Fíjense la diferencia. Al primero, que significa Bela, devorar, tragar, destruir, y el segundo hijo, que significa Dios ha hecho o hombre de Dios. Entonces vemos que allí pasó una situación donde decidió el padre ponerle Asbel, que era Dios ha hecho, o sea que Dios hizo algo, de repente pasó una situación y Dios hizo ahí un milagro, algo pasó que le pusieron allí Asbel, que Dios ha hecho. No sabemos si de repente al principio sufrió la persona mucho o tuvo un percance al momento de nacer, pero al final Dios se intervino y Dios se glorificó. Entonces, como Dios se glorificó, le puso a Asbel, Dios ha hecho. Fíjense cómo ellos hacían las cosas anteriormente. Pero ahora, ¿qué sucede? Nosotros ahora como hijos e hijas de Dios, nosotros no podemos movernos de esa manera, porque sabemos que eso puede acarrear maldición. Sabemos que ya Jesucristo dio su vida en la cruz del Calvario, murió y resucitó, y la palabra de Dios dice que Él nos redimió de toda maldición. Claro que sí. A través de la oración, todas esas maldiciones uno las rechaza, las cancela, se rompen, pero a la persona necesita hacerse liberación. Porque esas maldiciones, que son espíritus inmundos, que ejecutan las maldiciones, no se salen solas. Entonces uno tiene que expulsarlas
¿Cómo se expulsan? En el nombre del Señor Jesucristo. Antes no se podía hacer así, porque todavía el Señor Jesucristo no había venido, no había dado su vida en la cruz del Calvario, no nos había redimido y no se podía reprender ni nada. Entonces vemos que Asbel, creo Dios ha hecho y hombre de Dios. El tercero, Ahara. Ahara es Ahava, que significa amor profundo y multifacético. Originado de la raíz ad, que implica dar, y se aplica a relaciones divinas, familiares, románticas, representando una conexión emocional intensa y un compromiso de cuidado. O sea, un amor profundo. Fíjense cómo un nombre puede marcar a una persona. Recuerden el caso de Jacob, que se me viene ahorita. Recuerden que él era Jacob y Dios le cambió el nombre a Israel. Entonces Dios le cambió el nombre. Dios le cambió el destino a Jacob. Jacob, que era ladrón, lo cambió a Israel. Entonces vemos que sí, claro que eso sí afecta. Y hoy en día, en la iglesia de Cristo, el pueblo de Dios, claro que afecta. Claro que afecta. Hoy en día, si a una persona le sucede eso, claro, se hace sin tener el conocimiento. La persona tiene que orar, pedir perdón, renunciar y se le ministra. Porque a muchas personas se les coloca hasta nombres de idolatría, segundo nombre a las personas de idolatría. Y esos son pactos, son entregas. Entonces hay que hacer ahí, claro que hay que hacer como una oración, a renunciar a eso. La persona queda allí como marcada. Queda marcada dependiendo de ese nombre que le pusieron. Imagínense que hay nombres que las personas a veces tienen del pueblo de Dios. Hay una hermana que se llama Alegría. Fíjense tan bonito, Alegría. Pero hay hermanas que se llaman de repente Dolores. Imagínense que todo el mundo le llame Dolores. Entonces tenemos que tener cuidado cuando le ponemos un nombre a un hijo o una hija, porque queda marcado, claro que sí. Entonces vemos que, como dijimos, Ahara significa un amor profundo. Ese fue el tercero, Ahara. Y el cuarto hijo, que es Noat, se deriva de Noé y significa descanso, paz o consuelo. Vemos que Rafa, ya el quinto hijo, Rafa significa sanar, curar o restaurar. Fíjense que es como el significado de Dios ha sanado. Rafa. Jehová Rafa, el Señor que sana. El Señor que sana. Se llama. Entonces dijimos que Benjamín en Hedrón, a Bela, su primogénito, Asbel el segundo, Ahara el tercero, Noa el cuarto y Rafa el quinto. Ya lo acabamos de leer. Y los hijos de Bela fueron Adar, Gera, Abiud, Abisúa, Naamán, Ahoa, Gera, Sefulán e Irán. Dice, y estos son los hijos de Aot, estos los jefes de las casas paternas que habitaban en Geba y fueron transportados a Manaán. Vamos aquí a detenernos un segundo aquí. En el versículo 3, 4, 5 dice que de los hijos de Bela, nieto de Benjamín, acuérdense que estamos aquí en los descendientes de Benjamín. Allí el más destacado fue Naamán, que ya lo leímos.
que fue Naamán, quien se convierte en un hijo notable de Benjamín y líder de su propio clan. Ahí vemos que otro que fue destacado fue Abiud, ambos mencionados aquí en este capítulo. Y aunque Benjamín como tribu fue famoso por la tribu en general, por los personajes como el rey Saúl, que ya después más adelante lo vamos a leer, y Ehud, mientras que entre otros hijos de Bela, Gera, que también tiene descendientes notables en Gabaón. Sigamos. Y estos son los hijos de Oad, Otto. Estos los jefes de casas paternas que habitaron en Jeba y fueron transportados a Manaat. Naamán, Ahías y Gera, esto los transportó y engendró a Usa y a Ahud. Y Saaraín engendró hijos en la provincia de Moab, después que dejó a Usín y a Vara, que eran sus mujeres. O sea, los dejó, los abandonó. Engendró pues de Ode su mujer a Jobat, Sibia, Mesa, Malcán, Jeus, Saquías y Mirna. Estos son sus hijos, jefes de familia. Fíjense que los varones, recuerden que en los tiempos bíblicos los varones tenían preferencia. Y más cuando se trataba del primogénito. Cuando se trataba del primogénito, la herencia, el primogénito era el que llevaba más porcentaje de la herencia. ¿Por qué? Porque si le llegaba a pasar algo a la cabeza de familia, ese primogénito sobre él caía toda la responsabilidad. Entonces tenía que hacerse cargo de la madre, las hermanas, los hermanos, de todo, como si fuera el padre allí. Entonces por eso a él le quedaba más herencia, tenía más responsabilidad. El primogénito tenía pues beneficios allí. Jeú, Saquías y Mirma, estos son sus hijos, jefes de familias. Más de Usín engendró a Abitot y a Elpal. Y los hijos de Elpal, Eber, Misán y Semet, el cual edificó Ono y Lot con sus aldeas. Fíjense que hay hijos destacados porque construyeron hasta ciudades. Construyeron hasta ciudades. Y no cualquiera hacía eso. Fíjense, los hijos de Elpal fueron Eber, Misán, Semet, quien construyó las ciudades de Ono y Lot y sus aldeas cercanas. 13. Bería también y Sema, que fueron jefes de las familias de los moradores de Ajalón, los cuales echaron a los moradores de Gat. Recuerden que esta descendiente de Benjamín, una de las características que ellos tenían era que eran guerreros, eran hombres de guerra, valientes, fuertes. Y halló Sasat, Jeremot, Zebadías, Arad, Ader, Micael, Ispa y Joa, hijos de Bería. Y Zebadías, Mesulán, Isqui, Eber, Ismerai, Geslías y Jobat, hijos de Elpan. Y Jaquín, Sicri, Saddi, Elianai, Siletai, Eliel, Adías, Beraías y Sinrat, hijos de Simei, Ispan, Eber, Eliel, Agdón, Sicri, Anán, Ananías, Elán, Anatotías, Iddaías y Peniel, hijos de Sasat. Y Sanseraí, Searías, Atalías, Jaresías, Elías y Sicri, hijos de Jeroam. Estos fueron jefes principales de familias por sus linajes y habitaron en Jerusalén. Recuerden que en los tiempos bíblicos, ¿verdad? Ellos eran tantos. Vamos a decir el pueblo de Israel en general, que estaba dividido. Bueno, no había división, sino que estaban divididos en tribus. Pero estaban todos, vamos a decir, todos eran, un solo pueblo de Dios,
solo que dividido en tribus. Entonces, ¿qué pasa? Ellos eran muy numerosos y por familias ellos tenían siempre un líder. Por eso que dice que estos fueron los jefes principales de las familias por su linaje y habitaron en Jerusalén. Entonces, por familias ellos tenían allí jefes. Y por tribus tenían príncipes. Le llamaban así príncipes. Dice, y en Gabaón habitaron Abigabaón, la mujer del cual se llamó Maca, y su hijo primogénito Agdón, y Sur, Cis, Baal, Nadad, Gedor, Aio y Sequer. Y Miclot engendró a Simea. Estos también habitaron con sus hermanos en Jerusalén, enfrente de ellos. Ner engendró a Cis, Cis engendró a Saúl, y Saúl engendró a Jonatán. Malquisúa, Abinadab y Esbal. Fíjense, aquí está Saúl. Ahorita vamos a profundizar un poquito en Saúl. Aquí está Saúl. Y Saúl engendró a quién? A Jonatán. Que a la final los dos pues murieron. Jonatán, Malquisúa, Abinadab y Esbal. Hijo de Jonadab fue Meribal, y Meribal engendró a Micaía. Los hijos de Micaía, Pitón, Melet, Tarea y Acaz. Acaz engendró a Joada. Joada engendró a Lemet, Asmavet, Sinri, y Sinri engendró a Mosa. Mosa engendró a Bina, hijo del cual fue Rafa, hijo del cual fue Elasa, cuyo hijo fue Aser. Los hijos de Aser fueron 6, cuyos nombres son Asricán, Bocru, Ismael, Searías, Obadías y Anán. Todos estos fueron hijos de Aser. Y los hijos de Esed, su hermano, Ulán, su primogénito, Jeus, el segundo, Elifelet, el tercero. Y fueron los hijos de Ulán, hombres valientes y vigorosos, flecheros, diestros, los cuales tuvieron muchos hijos nietos, 150. Todos estos fueron de los hijos de Benjamín. Fíjense, es una de las características aquí, como estábamos diciendo, ¿verdad? En la tribu de Benjamín, que eran hombres que valientes y vigorosos. Ellos eran ¿qué? Flecheros. Se desarrollaron en esto, eran diestros en esto. Eran flecheros, diestros. Porque si eso lo llevamos, por ejemplo, hoy en día que nosotros a la iglesia de Cristo, vamos a decir, vemos que como si fueran estos, vamos a decir, talentos. Cuando la persona nace y tiene un talento, una habilidad con que nació con él, y todo eso viene de parte del Señor, de Dios. Vemos que hay personas que tienen ese talento de la cocina, no tienen muchas verduras, muchas cosas, y hacen cualquier cosa y todo queda rico, sabroso, porque tiene eso, tiene esa gracia. Y puede ser que otra persona y tenga todavía más cosas que echarle a la comida y no le quede bueno. Entonces, y así pues muchas cosas, pero vemos que ellos, esta tribu de Benjamín, tenían pues eso, eran diestros en flecheros, dice aquí, valientes y vigorosos, flecheros diestros. O sea que ellos se especializaban pues, eran expertos arqueros. Fíjense, eran hombres de guerra, hombres valientes, y eran expertos utilizando el arco. Pero de repente otros, de otras tribus, de repente la mayoría, de repente no eran así como ellos, pero eran diestros, vamos a decir así, en trabajar con el bronce. Ustedes se recuerdan cuando estaban construyendo la casa de Dios, el tabernáculo, cuando estaban construyendo. ¿Qué pasó? Cuando allí se describe y dice que buscaban a tal y tal de la tribu tal, que eran diestros, que eran habilidosos en trabajar el oro, la plata,
o el bronce, fulanito y fulanito de tal. Entonces esas son habilidades que Dios da como Él quiere a hijos y a hijas. Talentos. Por ejemplo, hay personas que nacen con voz, que Dios les da eso. Dios les da eso. No todos nacen así con eso. Dios distribuye a toda la iglesia de Cristo, a todo el cuerpo de Cristo, dones, talentos. Entonces hay personas que se adiestran en una cosa, son hábiles en una cosa, al servicio del Señor, y otros tienen eso que Dios le dio, don o le dio talento. ¿Para qué? Para el servicio del Señor. De repente nosotros podemos ver hoy en día personas que, Dios mío, tienen unas gracias para evangelizar, que salen, tienen como una labia, predican, y vemos que la mayoría, a todo el que le predica se convierte. Eso lo da el Señor. Eso es un talento, eso es un don que Dios le da. Eso viene de parte del Señor. De repente otros con la música, con los instrumentos. Habilidoso en tocar en el pandero, habilidoso en tocar en las congas, de la guitarra. Entonces Dios da como Él quiere, lo distribuye a sus hijos, sus hijas, a la iglesia de Cristo o a las personas, porque hay personas que no son cristianas y nacen con talentos. Lo que faltan es que lleguen a los pies de Cristo. Pero vemos que aquí en los tiempos bíblicos también ellos pues tenían su talento. Aquí lo que es la parte de Benjamín, la tribu de Benjamín, ellos eran hombres valientes, decía, se destacaban porque eran hombres de guerra, hombres valientes. Y eran expertos en el uso de las flechas, en el uso de arqueros, expertos arqueros. Pero de repente otra tribu era experto en otro y así. Fíjense cómo Dios mío, Dios tan inteligente. Miren cómo Dios, cuando creó todo, cómo Dios repartió todas las cosas. No todo el mundo puede ser flechero. Imagínense que todo el pueblo de Israel, todo el mundo experto en flecha. No. Ellos eran diestros en flecha, pero de repente otros eran diestros en jabalina. De repente otros eran diestros en la caza, en cazar. Fíjense, me hizo recordar, recuerden cuando en Génesis, Caín y Abel, uno era diestro, se decía que uno era diestro porque trabajaba con animales, la cría de animales, y el otro en el sembradío. Entonces cada quien nace, cuando se habla de talentos, nace con lo suyo, o sea, con lo que Dios le permitió que naciera, con el talento que nació cada quien. Hay personas hoy en día que de repente no saben qué talento tienen y tienen que mirarse, examinarse, porque algún talento debe de tener. Si miran bien, observan bien las cosas que les gustan, en que se destacan más, allí van a poder ver el talento que tienen. Entonces, vemos, por ejemplo, en la tribu en la tribu de Benjamín, por esa línea, allí nació el rey Saúl. Saúl, que después fue rey. Y recuerden que él fue el primer rey de Israel. Fue un guerrero que unificó a las tribus. Pero ¿qué sucedió? Cayó en desobediencia. Y Dios lo destituyó. Recuerden lo delicado que es Dios. Que Dios no tolera la desobediencia, la rebeldía. Saúl fue a la guerra. Dios le dio una instrucción. Y él no siguió las instrucciones tal cual como Dios se las dio. Hizo las cosas a su manera. Y eso trajo consecuencias, como hoy en día la desobediencia trae consecuencias.
Hoy en día sigue siendo delicado. Acuérdense en Deuteronomio 28 que habla de las consecuencias, la maldición que llega por las consecuencias, por la desobediencia. Entonces, claro que sigue siendo delicada la desobediencia. Usted obedece, eso va a acarrear bendición, una consecuencia, pero en bendición. Pero si usted desobedece, eso va a acarrear como consecuencia una maldición. Entonces vemos que el rey Saúl desobedeció y Dios que lo quitó. Por eso fue que después quedó el rey David. Dios levantó al rey David. Entonces vemos que por esa línea, por esos descendientes de Benjamín, estuvo muy destacado Saúl, el rey Saúl. También estuvo Ehud, que ya lo habíamos mencionado también, que fue un juez zurdo que usó su habilidad para asesinar al rey moabita, el rey moabita Eglón, y liberar a Israel de la opresión. Por esa misma línea, descendiente de Benjamín, nació Esther. Fíjense tan poderoso Esther, que hay el libro de Esther. Fíjense si eso no fue tan que marcó tanto la historia, marcó tanto el pueblo de Dios, que quedó allí como un libro, parte de la Biblia, Esther y Mardoqueo. Fíjense que Dios permitió que ella quedara como reina. ¿Por qué? Por un propósito. Dios permitió que a ella la escogieran y Dios permitió que ella quedara como reina porque Dios es un Dios de propósito. Y a través de ella la iba a utilizar como instrumento para salvar al pueblo, a su pueblo, de la muerte. Y fíjense que utilizó a una mujer. En otras historias, Dios ha levantado un libertador, un hombre, para liberar al pueblo de la muerte, de la destrucción. Pero esta vez, en este caso, fíjense a quién utilizó, a una mujer. Entonces vemos que Dios puede utilizar tanto a un hombre para liberar, fíjense, a un pueblo. Porque cuando leemos en los tiempos bíblicos, cuando el pueblo estaba en pecado, Dios se apartaba. Cuando el pueblo era afligido y afligido, que ya no aguantaba más, buscaban otra vez de Dios. Dios les respondía, ellos clamaban a Dios, se arrepentían y todo, y Dios le enviaba un libertador que los libraba del opresor, del enemigo. Y aquí vemos en este caso de Esther que el pueblo judío iba prácticamente a la muerte. Y en este caso Dios no levantó un hombre, Dios levantó una mujer. Fíjense, una mujer para salvar a su pueblo de la muerte. Y fíjense si esto no es tan fuerte, si esto no es tan poderoso, que hasta un libro quedó allí en la Biblia, el libro de Esther. Fíjense si no es tan poderoso eso. Entonces Dios aquí usó una mujer. Entonces vemos que delante del Señor, a los ojos de Dios, no hay mujer o hombre, no hay diferencia. Pues puede usar tanto a una mujer, puede usar tanto a un hombre, para lo que Él quiera, porque Dios es un Dios soberano y Dios hace como Él quiere. Fíjense que utilizó a Esther. Entonces todo lo que pasó allí fue porque Dios lo permitió, porque Dios tenía un plan, un propósito, y fue liberar de la muerte al pueblo, a su pueblo. Vemos también que por esa línea, los descendientes, también está Pablo. Saulo de Tarso se le llamaba. Él fue fariseo, se convirtió en apóstol. Él mismo dijo ser benjamita y llevó el mensaje de Dios, de Cristo, a los gentiles. Entonces vemos que en general la tribu de Benjamín fue súper importante, fue destacada en sí en general. Hubo allí mucha gente que Dios usó en toda esa línea de los benjamitas. Amén. Padre amado, te damos gracias. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Gracias porque tú eres fiel, porque tú eres justo, porque tú eres verdadero.
Gracias, Señor, por tu palabra, porque tu palabra es lámpara a nuestros pies, lumbrera en nuestro camino. En el nombre del Señor Jesucristo te pedimos que esta tu palabra produzca fruto en cada uno de nosotros, a 100 por 1. Y en el nombre del Señor Jesucristo, Padre, que tu palabra quede sellada en nuestras vidas, en nuestros corazones, con tu preciosa sangre, Señor Jesús, y con el Espíritu Santo de Dios. En el nombre del Señor Jesucristo te lo pedimos. Amén y amén. Gloria a Dios.